Entonces, como decía, esta imagen nos remite a la deuda pública del Perú, que es la línea punteada. Y esta deuda pública tiene dos componentes. Un componente que era alto hasta fines de los 90, un componente que era bastante alto en la estructura, que es la deuda externa. ¿Está bien? Y un componente que ha ido ganando en importancia, que es la deuda interna. La diferencia entre la deuda externa y la deuda interna, ¿no?, es que esta está expresada en moneda nacional. Y la moneda nacional, en el caso peruano, son los soles. Esta es una deuda expresada en soles. Y la deuda externa es tomada, ¿no?, en el extranjero. Países extranjeros que no, otros países que nos prestan, bancos extranjeros, empresas extranjeras, ¿ok? Entonces, en esa lógica tenemos dos deudas contenidas dentro del paquete de deuda pública. La deuda pública externa, expresada en moneda extranjera, de forma que acá vamos a tener que incorporar un elemento que es el tipo de cambio que hemos venido trabajando, y acá la deuda pública interna. Ahora, como ustedes saben, la deuda se paga. Hay un servicio de deuda, y eso es lo que nosotros capturamos, en el... Y eso es lo que nosotros capturamos acá en nuestra ecuación de déficit fiscal. ¿Ok? En la ecuación de déficit fiscal tenemos, viendo esta lámina, tenemos deuda interna, ¿ok?, que la miramos en esta ecuación acá. La deuda interna tendría que ser constituida por esto, ¿ok? Y que la voy a poner con color azul. Esa es la deuda interna, el stock de deuda. Y R viene a ser la tasa de interés que se aplica a ese stock de deuda y que forma parte del servicio de la deuda. ¿Okay? Y el nuevo elemento es esto de acá, que es el stock de deuda externa. El stock de deuda externa, a la que se le aplica la tasa de interés que nos cobran por esa deuda externa, y a la que se define, se convierte en soles con el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, en nuestra ecuación de gasto, no solo tenemos el servicio por deuda interna, sino el servicio por deuda externa. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos el gasto común y corriente de todo gobierno, esta variable G, que viene a ser el conjunto de obras públicas, pago de remuneraciones y todo lo demás. Este es el lado de los gastos, como hemos visto. Este gráfico de déficit fiscal sigue conteniendo su misma esencia, al cual se le tiene que comparar a los gastos, se le tiene que comparar los ingresos. Y los ingresos vienen definidos por la recaudación tributaria, que es T, y que es equivalente a un porcentaje T minúscula de Y. De manera que nuestra ecuación de déficit fiscal muestra varias cosas interesantes. Por un lado, muestra el gasto, ¿está bien? Y por otro, muestra los ingresos.
Esa figura es muy interesante de observar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá tenemos incorporado el tipo de cambio. Hay un tema cambiario que entra a tallar en la discusión en un escenario en el que el gobierno recauda. Y lo que viene a ser una preocupación es que la recaudación es en soles. ¿Está bien? Y los gastos fiscales, tiene dos componentes. Gastos en soles, que es la variable G, y la variable más esto, y tiene gastos en dólares. Entonces aquí llama la atención algo. Y gasto en dólares, que viene a ser esto de acá. Que viene a ser esto. ¿Y por qué eso es una preocupación? ¿Por qué eso es una preocupación? Eso es una preocupación debido a lo siguiente. Y voy a ir un rato a la página web del Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva del Perú. Y el Banco Central de Reserva me muestra una situación en la que tengo lo siguiente. Un segundo, mientras va cargando eso, voy a venir acá. ¿Está bien? Entonces, resulta que nosotros tenemos unos ingresos en soles. ¿Está bien? Y tenemos un gasto en soles y tenemos un gasto en dólares. ¿Listo? Imaginemos que inicialmente tenemos ingresos en soles por 1000, gastos en soles por 500, gasto en dólares, ¿está bien? Por 500. Esto de acá está expresado en dólares. 500 dólares. ¿Por qué no está compartiendo la pantalla? Nos quedamos en el Word. A ver, un segundo. Voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ahora sí. Muy bien. Entonces, estaba en el análisis, en la preocupación que representa este déficit fiscal, este saldo fiscal, ¿no? Entonces, acá, imaginemos que tenemos ingresos en soles, nuestro gobierno tiene ingresos en soles, 1000 soles, tiene gastos en soles, 500 soles, ¿está bien? Y tiene gastos en dólares, 500 dólares. Si el tipo de cambio es igual a 1, entonces estos gastos en dólares son equivalentes a 500 soles. De manera que el déficit fiscal, o las cuentas fiscales, tenemos una situación de equilibrio porque acá sumamos los gastos, estos son 500 ya en soles, esto también son 500, ¿está bien? Y estos son 1000, no se han modificado. Entonces, con lo que tenemos un déficit fiscal igual a más esto, menos esto, menos lo de acá arriba.
Entonces tenemos una situación en la cual el déficit fiscal podría estar equilibrado o podría no estar equilibrado. Y hagamos que esto sea $600. Hagamos que esto sea $600. Por tanto, sería 600 soles y por tanto tendríamos un gasto en dólares equivalente a 600 soles. Recuerden, estoy poniendo tipo de cambio igual a 1. 600 soles cuando el tipo de cambio es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Vamos a mirar un momento las estadísticas del Banco Central. ¿Okay? Y vamos a mirar todas las series y nos vamos a remitir a acá. Cuentas fiscales, finanzas públicas, ingresos. Observen, ¿eh? Vean los ingresos. ¿Está bien? Y vamos a mirar ingresos mensuales en millones de soles. Ya, ingresos corrientes del gobierno general en millones de soles. Real, soles del 2017. ¿Y qué está ocurriendo con los ingresos? ¿Está bien? Total ingresos corrientes. ¿Listo? Y vamos a, esta es la serie, vamos a generar un gráfico. ¿Ok? Y observen. Los ingresos, ¿no? En el periodo que viene, voy a ampliar este periodo. Ahí está. Desde el 2017, ¿no? Veamos, esta es la evolución de los ingresos y ha tenido una caída hacia julio que se ha recuperado, pero está volviendo a caer. ¿Es estacional? Es probable que sea estacional. ¿Ok? Entonces tenemos unos ingresos de esta naturaleza. ¿Listo? Y luego tenemos los gastos. Luego tenemos los gastos y por otro lado tenemos los gastos. ¿Está bien? Los gastos. Igual, nuevamente vamos a mirar los gastos no financieros en millones de soles, los gastos corrientes. ¿Ok? Y tenemos acá los gastos corrientes, que no incluyen deuda, son los gastos corrientes, ojo. Un segundo. Ya, y le vamos a dar un gráfico. Ya, entonces, lo que tenemos es un horizonte de este tipo. Ahora lo vamos a mirar. Estos son gastos. Vean, los gastos corrientes evolucionan de esta manera y han tenido un pico muy alto en el 2000. ¿Está bien? Y luego se han estabilizado. ¿Listo? Entonces, esta es la configuración de los gastos. Entonces, tenemos una situación en la que los ingresos pueden estar en el nivel o pueden haber bajado. En el caso peruano han bajado un poco, pongamos 900. Los gastos en soles se han mantenido, imaginemos 500. Y el gasto en dólares ha sufrido el tipo de cambio un incremento. Imaginemos que el tipo de cambio ha subido a 1.2. ¿Está bien? De manera que ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 600, ¿está bien? Más 600 soles, 600 dólares, perdón, por
1.2. Entonces, por un efecto, necesito que vean esto, por un efecto tipo de cambio, ¿no? Tenemos una situación de mayor déficit, por un efecto tipo de cambio. ¿Está bien? Inclusive, sin que los ingresos se hayan modificado, aún con los ingresos mantenidos, ¿ok? Hay un efecto tipo de cambio que ha hecho que el déficit fiscal se incremente, ¿ok? Esa es una situación en donde nosotros vamos a observar que se presenta, pese a que los ingresos se mantengan, pese a que los gastos corrientes se mantengan, pero se presenta una situación en la cual el déficit va a variar solo porque se está modificando el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, ese es un nuevo elemento que entra acá en nuestra figura del déficit fiscal. Los ingresos corrientes, los gastos corrientes, el servicio de la deuda en soles y el servicio de la deuda en dólares, ¿está bien? Pero que tiene que ser convertido a soles por el tema del tipo de cambio. De esa manera, entonces, nuestra ecuación de déficit ahora es esta, nuestra ecuación de déficit, la que hemos venido trabajando. ¿Ok? Nuestra ecuación de déficit. Y esa ecuación de déficit, igual que en el caso anterior, ¿cómo la graficamos? En este eje ponemos el déficit fiscal y en este eje ponemos Y. De esa manera nos preguntamos si Y es cero, si esto desaparece, ¿a cuánto es igual el déficit fiscal? Es igual a todo esto. Ese es el intercepto. Por favor, no pierdan de vista eso. Y si el déficit es cero, entonces, ¿a cuánto equivale Y? Entonces Y va a ser igual a todo esto entre T, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces tenemos dos pares ordenados que nos configuran un gráfico de déficit fiscal de estas características. Entonces, con eso hemos venido trabajando. ¿En qué cambia esta estructura de déficit respecto a lo que vimos antes del parcial? En nada. ¿Qué es lo nuevo? Este elemento externo. De forma que, como ustedes pueden observar en esta lámina, por efecto tipo de cambio, sin que varíen los ingresos, por ejemplo, digamos, no se han modificado en primera instancia los ingresos, no se han modificado en primera instancia los gastos, tan solo por una modificación en el tipo de cambio, aumenta el gasto en dólares, convertido a soles. ¿Pero cómo? Si los dólares siguen siendo los mismos, seguimos debiendo $600, cierto. Pero eso convertido a soles ha aumentado. Esa es una gran preocupación en el caso de las economías como la peruana, como las economías latinoamericanas que tienen deudas en una extranjera. Por eso, este gráfico debe ser visto como una situación clave. Este gráfico debe ser visto como una situación, una especie de buen manejo de las cuentas externas. Desde el 2000, lo que ha hecho el gobierno, o sea, la deuda era más alta, pero desde el 2000 el objetivo de las gestiones que hasta ahora hemos tenido a nivel de gobierno ha sido reducir el peso de la deuda externa
¿Para qué? Para reducir el riesgo cambiario. Cuando tenemos una deuda externa alta en moneda extranjera, el riesgo cambiario es alto. Digamos, esto es una especie de lección de cómo se debe hacer la política macroeconómica. Porque ha tenido un objetivo: reducir el riesgo cambiario, reducir el peso de la deuda externa, elevando el peso de la deuda en moneda nacional. Siempre teniendo en cuenta que de endeudarse, digamos, no es la mejor situación el tener deuda. Pero si vas a tener deuda, lo mejor es que esta deuda sea en moneda nacional. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes pueden entender que, un segundo, ustedes pueden darse cuenta acá que si el tipo de cambio continúa subiendo, ¿está bien? La deuda, los ingresos pueden permanecer constantes o inclusive hasta caer, dado que hay una crisis, pero mantengámoslo constantes. Los gastos corrientes pueden mantenerse, ¿está bien? El gasto en soles puede mantenerse. La deuda puede ser la misma, ¿está bien? Pero por efecto tipo de cambio, la deuda puede crecer. La deuda en soles, expresada en soles, por efecto tipo de cambio. Y si se dan cuenta, vean cómo el déficit fiscal puede crecer y puede crecer bastante. Y solo estamos haciendo cambios de 1.2 a 1.3, a 1.4, a 1.5. ¿Está bien? Creo que no, creo que hay un error con la celda que estoy arrastrando. Hay un error que es con la celda que estoy arrastrando. Ajá, sí, hay un error, ya. Pero con todo, ahora sí con el valor correcto, ¿no? Vean cómo el déficit, manteniendo constante todo lo demás, el déficit solo por efecto tipo de cambio, ¿no? De 100 pasó a 400. En un cambio menor, ¿no? De 1 a 1.2, a 1.3, a 1.4, a 1.5. En el Perú el tipo de cambio se ha ido moviendo, vean, de 3.5 a 3.6, a 3.7, a 3.8, a 3.9. ¿Está bien? Y si replicamos esto, ¿okay? O sea, son cambios que los hemos observado. 1.6, ¿vean? Entonces, tomando como base esto, estos cambios menores elevan fuertemente el déficit. ¿Ok? Entonces, esa figura es la que no debemos perder de vista. Por lo demás, entonces, ahora con estos interceptos ya hacemos estática comparativa. Este caso de incremento del tipo de cambio es capturado acá. ¿Qué pasa cuando sube el tipo de cambio? Muy bien. Entonces, esto es solamente una revisión de lo que ya venimos haciendo bajo la misma estructura de antes del parcial. ¿Qué es lo nuevo que se ha incorporado a nuestra ecuación de déficit? La estructura sigue siendo la misma, el gráfico sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado es lo nuevo, variables vinculadas con el sector externo, con el servicio de la deuda en moneda
¿Listo? Entonces, un ejercicio de estática comparativa es, por ejemplo, ¿qué pasa si el Banco Central hace política monetaria expansiva? ¿Cómo eso afecta a la ecuación del déficit fiscal? ¿No? Entonces, la parte analítica es, ¿cae la tasa de interés? ¿Está bien? Y eso tiene doble efecto. Por un lado, el efecto que ya venimos analizando desde las primeras clases. La tasa de interés influye inversamente sobre la inversión. Entonces, va a subir la inversión, va a subir la demanda, va a subir el y al subir Y, como hemos definido, como venimos definiendo desde hace un buen rato, que la recaudación se alimenta de Y de la presión tributaria, ¿está bien? Al subir Y, sube la recaudación y como la recaudación tiene efecto, ¿no? Inverso sobre el déficit fiscal va a caer. A ver, un segundo, tengo una pregunta. ¿Qué significa que Perú tenga un sistema cambiario de tipo flotación manejada sin trayectoria anunciada? Significa que por legislación, por ley, a ver, esto tiene una historia hacia fines de los años 80, Perú tenía un sistema de cambio fijo. No hemos entrado al detalle del sistema de cambio fijo ni flexible, ¿ok? Solamente lo voy a mencionar. Tenía un sistema de cambiario fijo. ¿Qué implicaba eso? Que el Banco Central fijaba el valor. En el escenario actual, cuando el tipo de cambio era 3.6, 3.7, el Banco Central podía fijar este valor. ¿Ok? Podía fijar este valor y decir, muy bien, por ahora yo fijo el valor en 3.6. O el Banco Central podía decir, no, ahora lo fijo en 3.7. Ya. Cuando el Banco Central lo fija, se conoce como tipo de cambio fijo. Y cuando el Banco Central no lo fija y depende del mercado, parecido a esto, puede subir o como puede bajar, ¿está bien? El tipo de cambio está en un escenario que se conoce como tipo de cambio flexible. Y déjenme abrir, para responder a esa pregunta, déjenme abrir este gráfico. A ver, déjenme un segundo abrir este gráfico para responder esa pregunta. A ver, acá. Sí. Así ha evolucionado el tipo de cambio en el Perú desde 1950. No es que sea cero acá, que está esta línea que está pegada, sino que recuerden que nosotros hemos quitado 9 ceros. Entonces, acá estaba expresado en soles de oro de los 70s y por acá estaba expresado en intis de los 80s y de los 90s. Entonces, ya, pero olvidándonos un poquito de esto, pero mostrando que el tipo de cambio siempre ha sido medido, desde los 90s el tipo de cambio ha subido, luego ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado y está subiendo. Este es un gráfico que está un poquito desfasado, pero sirve para la explicación, la respuesta a su compañero. Y que es pertinente para lo que tenemos en este momento. Entonces, como ustedes pueden ver, el tipo de cambio tiene un horizonte que no está definido. Puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar, puede subir. Ya. Eso es, digamos, en primera instancia,
una primera respuesta a esta pregunta. ¿Ok? A la pregunta de ¿qué significa que Perú tenga un sistema cambiario de tipo de flotación manejada sin trayectoria anunciada? Ya, que no haya trayectoria anunciada es que puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar. Eso es que no haya trayectoria anunciada. ¿Ok? ¿Y qué significa tipo de flotación manejada? En el Perú tenemos una situación en la cual, y vean, quiero que vean este gráfico. ¿Listo? Y este gráfico representa este zoom, el zoom de esta parte, en donde el tipo de cambio, luego de subir, baja, sube, baja, sube, baja, sube. ¿Ok? Entonces necesito que presten atención a esta sección que es el zoom. Vean. Acá. Si están viendo esta nueva lámina que ha salido, ¿no? Política monetaria, una línea azul, ¿es correcto? ¿Sí lo están viendo? Sí, tienen que estar viendo. Sí, profesor. Vean. Entonces, como pueden observar, la línea azul replica justamente esta parte en la que el tipo de cambio sube, baja, sube, baja. ¿Ok? Vean. Entonces, especialmente acá, especialmente en esta parte, desde el 2012 en adelante, ¿ok? El Banco Central inicia una política, una situación en la cual, quiero poner acá, ya, vean, creo que tengo un problema con, no logro resolver poco, ya, ahí, vean, desde el 2002, el Banco Central inicia un sistema de intervención. No sé, profe. Un segundo. Desde el 2002, el Banco Central inicia un sistema de intervención en el cual, hacia el 2002, la situación económica peruana estaba bastante buena. Y por tanto, empezaron a ingresar capitales. La economía peruana era muy atractiva. Y cuando entran capitales, algo que ustedes van a mirar en facultad es que cuando entran capitales el tipo de cambio empieza a aumentar. A todo esto. No necesitan llegar hasta facultad para entender por qué el tipo de cambio va a caer. Para nosotros el dólar es como un bien cualquiera. ¿Ok? Déjenme hacerles algunas preguntas. Estando todos... A ver, Ariana, una pregunta. Sí, ya, mira. Imagínate tu producción de naranjas. ¿Qué crees que pasa con el precio de la naranja cuando hay una excelente producción de naranjas y el mercado se ve inundado de naranjas? ¿Qué crees que pasa con el precio de la naranja? ¿Disminuye? ¿Estás respondiendo o estás adivinando? Respondiendo. Ya. O sea, lo que pasa es que como me respondiste con una interrogación, parecía que estabas adivinando. Entonces, cuando hay mucha cantidad de naranjas, todos los puestos tienen naranjas en el mercado, ¿qué crees que pasa con el precio de la naranja? Disminuye. Disminuye, Porque, ¿cierto? ¿Por qué? porque hay exceso de oferta. Exceso de oferta. Entonces hay tanta naranja que los vendedores quieren deshacerse de las naranjas y bajan el precio. ¿Listo? Y cuando hay poquísimas naranjas, cuando un solo puesto tiene naranjas, Aumenta el precio. aumenta el precio porque la naranja es escasa. ¿Ok? Muy bien, eso que quede claro. Un segundo ejemplo. A ver, ya. José Calderón. José, Sí, profe. una pregunta. ¿Qué crees que ha pasado con las mascarillas? Al inicio de la pandemia, ¿había abundancia de mascarillas para la venta o las mascarillas eran súper escasas?
Digo que eran escasas, se inventó su producción, Ya, eran escasas. ¿Y qué pasó con el precio? disminuyó. Cuando eran No, escasas, no, al inicio no, cuando era escasa se aumentó. era un incremento terrible del precio, ¿cierto? Y ahora, ¿qué ha pasado con las mascarillas? Disminuyeron su precio, están muy baratas, ¿Por qué? porque la abundancia de producción básicamente... Exactamente. Entonces, en ese escenario, cuando el tipo de cambio empieza a caer, ahora, hablemos del dólar. El dólar, su precio es el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, cuando el tipo de cambio empieza a caer, es que el precio del dólar está cayendo. ¿Y por qué está cayendo el precio del dólar? Resulta que la evidencia de que están ingresando muchos dólares, es decir, los dólares son abundantes en el Perú, la evidencia de eso es que el tipo de cambio empieza a caer. ¿Listo? Entonces, y cuando el tipo de cambio empieza a subir, es que de pronto el dólar se está haciendo escaso. Y cuando vuelve a caer, es que el dólar está siendo abundante. Y cuando empieza a subir, es que el dólar está escaso. ¿Y por qué está escaso el dólar? Los dólares están yendo del Perú. Entonces, cuando el tipo de cambio cae, los dólares están entrando al Perú. Cuando el tipo de cambio sube, los dólares están saliendo del Perú. Entonces, en esta figura, ustedes pueden ver que en general entre el 2002 y el 2013 entraron dólares en abundancia, con algunos momentos en los cuales el dólar empezó a salir del país y por tanto el tipo de cambio subía. Pero en general, la tendencia ha sido a que los dólares abunden en el Perú y por eso el tipo de cambio se cayó. Acá al lado derecho, el tipo de cambio llegó a ser casi de 2.5. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué son estas barritas rojas? Estas barras rojas tienen que ver justo con la pregunta de su compañero, que dice tipo de flotación manejada. Resulta que estas barras rojas tienen que ver con las compras que hace el Banco Central de esos dólares que están entrando. De esa manera, el Banco Central evita que el tipo de cambio baje mucho. Es decir, cuando entran muchos dólares, el tipo de cambio cae. Pero para que el tipo de cambio no caiga mucho, el Banco Central entra y compra esos dólares. Y cuando el tipo de... y por tanto, vean, acá está al lado izquierdo, vemos lo que son las compras netas. Compras netas se refiere, es parecido a exportaciones netas. Las exportaciones netas las medimos exportaciones menos importaciones. Si el saldo es positivo, las exportaciones han sido mayores. Si el saldo es negativo, las importaciones han sido mayores. Igual acá. Compras netas es compras de dólares versus ventas de dólares. Cuando el saldo es positivo, las compras han sido mayores que las ventas, por tanto la barrita apunta para arriba. Y cuando el saldo es negativo, con estas barritas rojas que apuntan para abajo, las ventas han sido superiores a las compras. Entonces, fíjense cómo estas barritas, ahorita voy a complementar esta pregunta a Ramos, que dice, ¿por qué el dólar no puede bajar mucho o por qué el BCR trata que no baje mucho? Ahorita respondo justo explicando esto. Entonces, pueden ustedes observar que cuando el dólar empieza a bajar, el Banco Central entra a comprar esos dólares. Y acá cumple dos acciones. Una, el Banco Central aumenta, con las compras, aumenta sus reservas. Vean este siguiente gráfico, de 2002 en adelante, las barras azules son las reservas internacionales del Banco Central. Las reservas internacionales son los dólares que el Banco Central tiene, que son una especie de ahorro del país. ¿Ok? Cuando el Banco Central tiene muchos dólares, es un banco central fuerte. Esta es otra lección de política monetaria, de lo bueno que se ha venido haciendo en términos macro. Elevar el nivel de ahorros del Perú.
Estamos por el orden de los 70.000 millones. ¿Ok? Ya, esta pregunta de Calderón la respondo en un instante. Déjenme terminar esta sección. Entonces, estoy respondiendo estas dos preguntas. Entonces, si se dan cuenta, acá hay gráficos vinculados. El tipo de cambio, las compras de dólares y las reservas internacionales. Entonces, fíjense que cuando el tipo de cambio está cayendo mucho es porque están entrando muchos dólares. Y el Banco Central aprovecha para comprar esos dólares. ¿Listo? Y al comprar esos dólares evita que el tipo de cambio caiga mucho. Es decir, en esta pregunta, si el Banco Central no hubiese intervenido a comprar dólares, es probable que el tipo de cambio hubiese llegado a 2, a 1 y hasta más abajo. Entonces, el Banco Central interviene, de ahí esta expresión que su compañero la menciona, la denomina flotación manejada sin trayectoria anunciada, es que el tipo de cambio efectivamente está cayendo, pero con las intervenciones del Banco Central no cae mucho. ¿Y eso aplica solo para las entradas? No, fíjense en este lado. Cuando el tipo de cambio empezó a subir, podía dispararse, ¿ok? Pero ¿qué hizo el Banco Central? Vean cómo las barritas apuntan para abajo. ¿Eso qué significa? Que el Banco Central entró en lugar de comprar, ahora a vender, vendía dólares. Y de esa manera evitó que el tipo de cambio se dispare. Entonces, viniendo a la pregunta la segunda pregunta de su compañero, que es, Ramos, ¿por qué el dólar no puede bajar mucho su valor? O sea, ¿por qué trata el Banco Central que el dólar no baje mucho? El Banco Central lo que trata es que no baje mucho o que no suba mucho. ¿Para qué? Para evitar la volatilidad. Algo que es muy nocivo en la economía es la volatilidad. ¿Ok? Entonces, en este escenario, el Banco Central interviene en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares para evitar que el tipo de cambio caiga mucho o suba mucho. Es decir, para quitarle volatilidad. La volatilidad es muy mala. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio se desploma de 3.7 a 1? Y la respuesta la tienen ustedes. ¿Dónde la tienen? Recuerden cuando hemos visto este PPT de las variables del sector externo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este gráfico que teníamos acá? Esto. ¿Qué pasa si el tipo de cambio es 4? ¿Ok? Algo que vale 100 soles, entre 4, su precio es 25 dólares. Y si el tipo de cambio se desploma, cae a 2, ¿qué pasa con el precio en dólares de lo que exportamos? 100 entre 2, 50 dólares. ¿Qué va a ocurrir? Que el precio de nuestros productos en el extranjero va a dispararse de 25 dólares a 50 dólares. No solo eso, sino el precio de lo que importamos se va a desplomar. Primero era 200 soles con el tipo de cambio igual a 4 y va a caer a 100 soles con el tipo de cambio igual a 2. Es decir, viendo esta pregunta, ¿por qué el dólar no puede bajar mucho? Porque nuestros productos se van a encarecer en el extranjero, ¿ok? Y porque los productos extranjeros se van a abaratar en el país fuertemente. Entonces, ¿por qué el BCR trata que no baje mucho? Pero acá quiero complementar con esta pregunta. No es que intervenga solo para que no baje mucho, sino interviene para que no suba mucho. Eso es lo que ha estado haciendo ahora, últimamente. Entonces, el Banco Central lo que evita es que el tipo de cambio tenga estos cambios bruscos y en su lugar, con las intervenciones,
el tipo de cambio, si va a subir, suba progresivamente. Como en este ejemplo. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. ¿Está subiendo? Sí. ¿Progresivamente? Sí. ¿Brutalmente? No. ¿Y por qué está subiendo progresivamente? Porque el Banco Central, cuando está subiendo, entra y vende dólares para evitar que suba mucho. Cuando está bajando, para evitar que se desplome, el Banco Central entra y compra dólares. Si se dan cuenta, vean, toda la temporada que el tipo de cambio se venía desplomando, el Banco Central venía comprando dólares. Y la parte en la cual el tipo de cambio empezaba a subir, el Banco Central ya no compraba, sino vendía. Y si miramos finalmente este gráfico, la barra azul son los dólares de las reservas. Y la barra roja son los dólares que posee en propiedad el Banco Central. Vean. Así como cuando entraban muchos dólares y el tipo de cambio caía, el Banco Central compraba esos dólares y las reservas aumentaron fuertemente, en el momento en el que empezaron a salir y el Banco Central tuvo que vender esos dólares, sus reservas cayeron. Este dato es clave, vean. Cuando el Banco Central tiene dólares, ¿ok? Vean, no lo sabe el público, pero el Banco Central de 50.000 millones, vean las barras rojas, ¿ah? Cuando el tipo de cambio estaba cayendo, el Banco Central compró dólares y subió de casi 10.000 millones a casi 50.000 millones. La barra roja es plata que el Banco Central es de su propiedad. Ganó 40.000 millones en dólares. Manejo de política monetaria. Y las reservas totales pasaron de como 15.000 millones a casi 70.000 millones. Ahora, fíjense la fecha, 2013. Caen las reservas, cae la posición de cambio, caen las reservas. ¿Por qué? Fíjense en este gráfico, 2013 en adelante empiezan a salir dólares del Perú, el tipo de cambio empieza a subir y el Banco Central tiene que vender esos dólares. ¿Cuánto vendió? Vean. Vean este gráfico. Entre el 2013 y el 2015, que es este periodo en el cual entre el 2013 y el 2015, que el tipo de cambio alcanza su pico, ¿está bien? Estas dos barras verdes, desde el 2013 al 2015, el Banco Central protegió el tipo de cambio, evitó que suba mucho. ¿Y cuánto tuvo que vender? De casi 30.000 millones bajó, perdón, de casi 50.000 millones bajó a 20.000 millones. Tuvo que sacrificar como 25.000 millones. Tuvo que vender como 25.000 millones. Eso es manejo de política monetaria. No lo sabe el público. Si el Banco Central no intervenía, el tipo de cambio se disparaba o se desplomaba. Esas intervenciones hacen que el Banco Central gane reservas. ¿Listo? Con esto me parece clave esas preguntas justamente para entender este tema. Y entonces, esto de por qué el dólar no puede bajar mucho, subir mucho, ya lo hemos visto. Y la última pregunta es, ¿el BCR sigue controlando la oferta nominal de dinero para el control del tipo de cambio o solamente emplea la tasa de interés? No, solo emplea la tasa de interés. En este momento, el modelo, y ahora vuelvo al modelo, en este momento, en el Perú y en el modelo que estamos haciendo, es un escenario en el cual el Banco Central controla la tasa de interés. El banco, no está acá. El Banco Central controla la tasa de interés y hemos visto en diferentes ejercicios, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, cuando sube el tipo de cambio,
¿Ok? Aumenta el tipo de cambio real, aumentan las exportaciones, aumenta la demanda, aumenta Y. Eso significa que la curva de IS se ha expandido de acá hacia acá. Eso significa que para esta tasa que está controlada por el Banco Central, Y ha subido de acá hasta acá. ¿Está bien? Como el Banco Central está controlando la tasa, tiene que elevar la oferta monetaria para el nuevo nivel de producción. ¿Y por qué tiene que elevar la oferta monetaria? No la controla, no, tiene que elevarla simplemente. ¿Por qué? Porque el Banco Central está controlando la tasa de interés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas preguntas son clave para entender justo el modelo, ¿no? Entonces, Profe, tengo una pregunta. diga. Tengo entendido de que Chile tiene un sistema cambiario de flotación independiente. O sea, eso significa de que su BCR no interviene, o sea, no compra ni vende dólares. Si es independiente, si el Banco Central no, sí. Lo que pasa es que en este momento una de las economías más estables en la región es Chile. Y no tiene estos saltos de entrada de dólares, de salida de dólares. Tendríamos que mirar en detalle si efectivamente tiene flotación sucia, pero si es como usted dice, flotación independiente, efectivamente el banco en Chile, el tipo de cambio flota. Si entran dólares, baja el tipo de cambio. Si salen dólares, sube el tipo de cambio. ¿Ya? Pero como Chile es bastante estable, no entran mucho ni sale mucho, sino si hay una tendencia a la entrada, entrarán dólares, el tipo de cambio bajará suavemente. Si hay una tendencia a la salida, el tipo de cambio subirá, pero subirá lentamente. Que no es el caso de la economía peruana, que no es el caso de la economía peruana en los 2000. En los 2000, vean, el tipo de cambio se estaba desplomando de 3.7 a 2.5. Eso es fuerte. Si el banco, en ese momento, lo que se estimaba era que si el Banco Central no hubiese estado comprando, el tipo de cambio solito hubiese bajado hasta 1, porque la economía peruana estaba en alza. Era una de las economías más atractivas de la región en los años 2000, 2010, 2011, 2015, hasta el 2013. Fue una economía muy atractiva. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces, a menos que tengan alguna pregunta. Entonces, en este escenario es fácil prever, como ustedes pueden observar, que la tasa de interés, ¿no?, va a abaratar el servicio de la deuda en moneda nacional. ¿Qué pasa con el servicio de la deuda en moneda extranjera? En este gráfico podemos ver que esta tasa de interés menor solo afecta a este elemento, a esta sección de la deuda en moneda extranjera. De moneda nacional, perdón. La sección de moneda extranjera no ha sufrido ningún cambio. ¿Y por qué? Porque deben recordar que lo hemos reducido. Toda nuestra expresión está reducida a variables exógenas. ¿Listo? Entonces, como es de prever, esta menor tasa de interés eleva Y. Por tanto, tenemos un Y mayor. Por tanto, con un Y mayor, el déficit fiscal cae. Solo por Y mayor ya el déficit fiscal había caído. Pero como la menor tasa de interés hace más barato el servicio de la deuda, por eso en este eje, esta curva se desplaza hacia abajo. El resultado final es este. Pasamos de este punto. El resultado final es que la economía ha pasado de ese punto a este punto. ¿Este movimiento es el mismo en economía cerrada que en economía abierta? Exactamente. Si este es el ejercicio, es el mismo, tanto para economía cerrada como para economía abierta.
¿Listo? Y el otro punto tiene que ver con la balanza comercial. Y la balanza comercial ya la hemos trabajado, recuerden, con estos gráficos. El tipo de cambio, al final hemos concluido que las exportaciones dependen del tipo de cambio real y de la renta internacional, y las importaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso disponible. ¿Cierto? Y ahí hemos llegado a esta ecuación, esta de acá. Entonces, si observamos, es una ecuación con un conjunto de variables exógenas y parámetros. Esto es exógeno, 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 exógeno. Todo es exógeno hasta acá. El único que es endógeno, que va a venir desde arriba, de la curva IS, es este de acá. Pero todo lo demás es exógeno. A ver, una pregunta metodológica. A ver, sigamos conversando. ¿Ok? Daniel Flores. Daniel Flores. Sí, profe. ¿Qué tal, Daniel? Dime una cosa. ¿Qué pasa si el mundo se reactiva? Aumentan las exportaciones. Bueno, las exportaciones netas aumentan, profe. Las exportaciones netas aumentan. Pero específicamente, si el mundo se reactiva, ¿qué cosa aumentan? ¿Las exportaciones o las importaciones? Las exportaciones. Específicamente las exportaciones. ¿Cierto? Ujú. Muy bien. Gracias. Muy bien. Romina Dávila, una pregunta. Romina, ¿estás? Diego Gutiérrez. Diego, Sí, profesor. una pregunta. ¿Qué pasa si hay mucha entrada de dólares al Perú? Disminuye el tipo de cambio. Ya, ¿y eso en cómo nos afecta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir con nuestra balanza con nuestras exportaciones netas? Aumentaría la balanza comercial. ¿Seguro? Mira, me estás diciendo, están entrando muchos dólares y el efecto va a ser que el tipo de cambio cae. Eso me estás diciendo. Disminuye la balanza comercial. ¿Cómo? Disminuye Disminuye. ¿Por qué? por el tipo de cambio que afecta a las importaciones. ¿Qué pasa con las importaciones? Van a disminuir. Mira, si disminuye las importaciones, mira que están restando. ¿Qué va a pasar con las exportaciones netas? A ver, No, profesor. es necesario que tengas claro esto. Veamos esta imagen, ¿ya? Ya. Mira, imagínate que el tipo de cambio es 4 y tú me has dicho que el tipo de cambio baja a 2. ¿Está bien? El tipo de cambio es 4 y baja a 2. Ya, dime, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio cae de 4 a 2? ¿Qué ocurre? Disminuye las exportaciones. ¿Cómo? Disminuyen las exportaciones. ¿Por qué? Se encarece el producto. Perfecto, muy bien. ¿Y algo más? Aumentarían las importaciones Ajá, ¿por qué? porque el producto se vuelve más barato. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿ves? Ya, está bien. Es necesario que lo tengan claro. Entonces, si entran capitales, ¿está bien? Va a caer el tipo de cambio y tú has dicho que exportaciones caen, importaciones aumentan. ¿Qué pasa con la balanza comercial? Con las exportaciones netas. La balanza comercial entonces disminuye. Disminuye, se deteriora, ¿cierto? Perfecto. Ajá. Muy bien.
Esa es la lógica. Es necesario que conozcan bien esta ecuación. Y esta ecuación está solamente en base a puras variables exógenas. Y nuevamente, esta sí digamos, este gráfico sí merece ser mirado con detalle porque va siguiendo la misma lógica que el gráfico de déficit fiscal. Nos preguntamos, ¿y si Y es 0, todo esto desaparece? Si y en el gráfico, para ser consistente con los demás gráficos, en este eje pondríamos Y y en este eje ponemos las exportaciones netas. Si Y es 0, esto desaparece. Entonces, ¿a qué es igual a las exportaciones netas? A sub 0 por Y asterisco, A sub 1 por tipo de cambio más precio internacional menos precio nacional. Exactamente esto. Este par ordenado tiene esta forma. Perfecto. Y si XN es 0, entonces este par ordenado es todo esto entre M por 1 menos T. Exactamente. Y así es nuestro gráfico. Como ustedes pueden observar, pura variable exógena acá, pura variable exógena acá. De manera que si se mueve algo, fácilmente identificamos qué pasa con las exportaciones. Entonces, ejemplo. ¿Qué ocurre si la tasa de interés nacional cae? Si el Banco Central hace política monetaria expansiva. Ya sabemos que cuando hace política monetaria expansiva, la inversión aumenta, la demanda aumenta, Y aumenta. Al aumentar Y, aumentan las importaciones, no se olviden de esto. Y está vinculado con el ingreso disponible. ¿Está bien? No se olviden, esto lo había puesto en 0. Y eso deteriora la balanza comercial. ¿Qué exactamente pasa con el gráfico? Si nos hemos dado cuenta, en este eje tenemos estas variables. Y en este eje, acá en este intercepto, tenemos estas variables. En alguna de ellas hay esta variable. Giordano Medina. Giordano. Sí, profesor. Giordano. Bueno. Mira este gráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta variable R, que es la que origina el ejercicio, ¿está en algún lugar de nuestro gráfico de exportaciones netas? No, creo que el único que interfiere sería el I que lo sube y Y, pero en sí la ecuación no está. Sino el cambio después a que sube Y recién lo cambia, porque está en las importaciones. Exactamente. Muy bien. Entonces, tú tienes bien claro esto. ¿Por qué? Porque esta variable no está acá. Tampoco está acá. Por tanto, nada se va a mover. Este gráfico no se va a desplazar. ¿Y qué va a pasar con el déficit fiscal? Entonces, nada. No, viene por otro lado. Viene porque la inversión aumenta, la demanda aumenta, y aumenta, y aumentan las importaciones y se deteriora la balanza comercial. Es decir, a mayor Y hay un deterioro de la balanza comercial o exportaciones netas. Perfecto. Entonces, por lo demás, llegamos a este escenario integrado. Tenemos un modelo, un sistema con el que estamos trabajando. ¿Cuál? Que tiene ahora 4 gráficos, uno más respecto a lo que hicimos antes del parcial. ¿Cuáles son esos 4 gráficos? Tenemos
tenemos nuestro gráfico ISLM, perdón, ISMR, nuestro gráfico ISMR, con la línea punteada que es la LM, que es casi de relleno. ¿Está bien? Pero aquí clave es nuestro modelo ISMR, nuestra oferta agregada y demanda agregada, que es en sí un espejo de lo de arriba, dada esta curva de oferta. Lo que pasa acá en nivel de Y, pasa acá a nivel de Y. Es casi un espejo, nada más. No es muy... Para esta curva de oferta agregada. Nuestro déficit fiscal y nuestra curva de exportaciones. Y puesto en una sola lámina para entender que todo está vinculado a algo que hagamos en la economía, como política fiscal expansiva, como política monetaria expansiva. La caída en la modificación de alguna variable exógena va a influir acá, va a influir acá, va a influir acá y va a influir acá. No, estamos, tenemos 2 horas, ya hemos empezado 9:10, así que debemos cerrar cerca 10 para las 10. Robles. ¿Ok? Entonces, dicho esto, viene un conjunto de preguntas, interrogantes, ¿no? Que buscan medir el efecto conjunto o efectos individuales. En el examen parcial a ustedes les ha venido preguntas que miden el efecto individual, por ejemplo, dime qué pasa con la inversión, y otro que incluye dime qué pasa con el déficit fiscal. ¿Está bien? Como ustedes entenderán, ahora las preguntas para el parcial, para el final, van a considerar pues estos temas que hemos trabajado hoy: servicio a la deuda, tipo de cambio. ¿Cierto? Un ejercicio que vamos a desarrollar, a continuación es este, por ejemplo. Vamos a seguir la misma línea, ¿no? Y no perder de vista, observen, que ahí vamos a desarrollar ya. Entonces, no perder de vista las ecuaciones clave de nuestro modelo. ¿Cuáles son las ecuaciones clave de nuestro modelo? La ecuación de equilibrio del mercado del modelo ISRM, ¿está bien? Que incluye la tasa de referencia. No perder de vista la ecuación de equilibrio del modelo oferta y demanda agregada, que es casi la misma que esta, no se olviden. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación de equilibrio del modelo ISRM y esta de equilibrio del modelo oferta agregada, demanda agregada? Es la presencia de este precio. Este es el precio de la oferta, mientras que este precio es cualquier precio que defina la demanda. Prácticamente es la misma. La única diferencia es que acá ya está incorporado el precio de la oferta. Luego, la tercera ecuación a tener en cuenta es la del déficit fiscal. Finalmente, la última ecuación a tener en cuenta es la de las exportaciones netas. Son 4 ecuaciones que ustedes no deben perder de vista.
Y en resumen, ¿cuáles son las ecuaciones del modelo ISMR? Esta de acá, la ecuación de la ISMR, que la he mencionado arriba. Esta de acá, la ecuación del modelo oferta agregada, demanda agregada. Esta de acá, la ecuación del déficit fiscal. Y la cuarta ecuación, la ecuación de las exportaciones. Son 4 ecuaciones que definen nuestro modelo. ¿Está bien? Y hay 2 o 3 ecuaciones adicionales que están numeradas acá, que corresponden a variables endógenas que no son las del modelo general. La primera es esta ecuación del consumo. Recuerden que el consumo es una variable endógena. La ecuación de la inversión. Recuerden que la inversión es una variable endógena. Y la ecuación de la masa monetaria. Recuerden que la masa monetaria es una variable endógena. Son todas las ecuaciones, si no estoy recordando mal. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos a mirar. Ya. Sino que acá hay un ligero. Ya. Ya. Entonces, vean. Estas son nuestras ecuaciones del modelo ISMR, oferta agregada, demanda agregada. Déficit fiscal y XN. Por ejemplo, observen cómo medimos el efecto de la política monetaria expansiva. Política monetaria expansiva. A nivel de ecuaciones. La pregunta dice, muestre matemáticamente el efecto de una política monetaria expansiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo mido el efecto de una política monetaria expansiva? Veo mi ecuación 1, la del modelo ISMR. ¿Listo? Y acá efectivamente lo que necesito medir es, acá es el diferencial de R. ¿No? Entonces, si esta es mi ecuación de equilibrio del mercado del modelo ISMR, aplico el diferencial. No se olviden que un diferencial supone diferenciar todo esto. ¿Y por qué solo me quedo con el diferencial de R? ¿Por qué solo me quedo con el diferencial de R? ¿Alguien me puede decir por qué me quedo solo con el diferencial de R si yo tengo que diferenciar todo? Porque es la única variable que cambia. Exactamente. Esa es la única variable que cambia, pero no. Variable o parámetro exógeno. Ese es el correcto. Y en esta ecuación, observen, en esta ecuación, todas son exógenas o son parámetros. Todas pueden cambiar, pero independientemente. Ahí está la clave de la estática comparativa y del trabajo que hemos hecho. Hemos reducido nuestra ecuación de equilibrio del modelo ISMR. Es una ecuación llena de parámetros y variables exógenas.
En esta ecuación de equilibrio no hay ni una variable endógena. La única endógena es esta. Por tanto, medimos el efecto de la endógena, ¿está bien? Atribuible a esta que cambia. Teniendo en cuenta, ¿okay? Teniendo en cuenta que, y puedo darme el lujo de decir eso porque sé con precisión, ¿está bien? Que el diferencial de K es igual al diferencial de A sub 0, es igual al diferencial de C sub 2, es igual al diferencial de A sub 1, es igual al diferencial de P, es igual al diferencial de A sub 0 minúscula. ¿Está bien? Es igual al diferencial de Y asterisco. Es igual al diferencial de P asterisco. Es igual al diferencial de tipo de cambio. ¿Está bien? Y es igual a diferencial de B. Y todo eso es igual a 0. Dicho de esa forma, entonces, el efecto del incremento en la tasa de interés, de la variación, más que el incremento, la variación, acá estamos midiendo una reducción, ojo. Entonces tenemos que esto es negativo, todo esto es positivo y esta variación es negativa. Negativo con negativo, mayor que 0. Y listo. Ya tengo matemáticamente el efecto de R sobre Y. Ahora, ¿qué pasa con el modelo oferta agregada, demanda agregada? Prácticamente lo mismo. La ecuación es la misma, salvo esto, que es un precio, pero también es exógeno. Entonces, consistente con eso, el efecto sobre es el mismo. Es un espejo. Dada esa oferta, es un espejo. ¿Listo? Y si vemos el gráfico del de esto primero, en ISMR, dado que, ¿qué está pasando con el modelo? El gráfico es este. Baja R, sube la inversión, sube la demanda, sube Y. Hasta aquí es el gráfico. Baja R, ¿está bien? Como R no está ni en este eje, ni en este eje, esta curva IS no se mueve, el intercepto pasa de acá a acá. Tengo un Y mayor, necesito más plata. Banco Central tiene que aumentar la oferta monetaria. Y la segunda comprobación es estoy en este punto, este es el intercepto y acá sí está R. Y este es el intercepto inicial y acá sí está R. Y R está restando en el numerador. Si R baja, este intercepto sube. Para esta curva de oferta, dado que el precio no se está moviendo, estoy llegando a la conclusión, ojo, acá, que el precio no se mueve, precio diferencial es igual a 0, entonces esta curva no se va a mover
La economía ha pasado de este punto a este punto. Mayor Y. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Gráficamente los interceptos. Listo. Muy bien. Volvamos a la parte matemática. Ok. Volvamos a la parte matemática. Y voy a poner de otro color ahora para que no se nos confunda. ¿Qué pasa con mi gráfico, con mi resultado de déficit fiscal? ¿Qué ocurre con mi resultado de déficit fiscal? Bueno, con mi resultado de déficit fiscal ocurre que el gasto público, también recordemos que el déficit fiscal, todas estas son exógenas excepto Y. Y es la única endógena. En esta ecuación tengo una endógena, pero el resto es exógeno. ¿Está bien? Entonces, el diferencial de G es igual a 0. Diferencial de G, voy a pintar de este color. Entonces, el diferencial de G es igual a 0. ¿Está bien? Este diferencial y este diferencial son iguales a 0. El diferencial de bono del gobierno, el diferencial del precio, esto también es igual a 0. El diferencial del tipo de cambio, el diferencial de R asterisco y el diferencial, todavía no, el diferencial de bono extranjero y el diferencial de T es igual a 0. Con todo eso, entonces, me quedo únicamente con el diferencial de esto multiplicado por el paréntesis menos el diferencial de esto multiplicado por T. Es exactamente lo que tengo acá. Ok. ¿Listo? Ahora, pero ya sé, y acá tengo este diferencial que es endógeno, de esta variable endógena. Entonces, y yo sé que el diferencial de esta variable endógena es este valor. ¿Está? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, lo que tengo es positivo. ¿Está bien? Positivo. ¿Está bien? Entonces tengo dos diferenciales negativos, con lo cual este diferencial, el diferencial del déficit es menor que 0. Significa que hay una mejora. Significa que la reducción de R, mejora el déficit, mejora las cuentas fiscales. Vamos al gráfico. Entonces, en el gráfico tenemos lo que habíamos visto antes, ¿no? R menor contrae la curva de acá a acá. ¿Está bien?
Y el Y mayor hace que el déficit que estaba cayendo caiga más. ¿Por qué se movió esta curva? Porque en este eje tenemos la variable que está cambiando. ¿Listo? Entonces, de esa manera hemos podido estimar el efecto sobre el déficit. Matemáticamente. Vean que la demostración matemática no es compleja. Matemáticamente. ¿No? Acá solamente falta factorizar. ¿Cómo sería esta factorización para que el resultado sea definitivo? Sería más T sería esto, ¿no? Sería así. Así sería. Observen que hemos reducido la identificación del efecto sobre el déficit a la variable exógena que está cambiando. Una respuesta, y esto me permite llegar a lo siguiente, una respuesta como esta, siendo correcta, es incompleta. Y ha pasado, presten atención, ha pasado. ¿Esta respuesta es correcta? Sí, pero es incompleta. ¿Por qué? Porque se puede reducir el efecto de Y a la variable exógena. Entonces, lo que yo necesito es llegar a una situación en la que todo queda en términos de la variable, exógena. Repito, he encontrado respuestas de este tipo, pero son incompletas, porque no están reduciendo toda la, digamos, la respuesta a la exógena que está cambiando. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, xn igual. xn tiene una conformación parecida a la ecuación del déficit fiscal. Todas son exógenas, excepto esta que es endógena. Las demás son exógenas. Siendo así, ¿ok? Siendo así, ¿qué ocurre? Ocurre que en esta ecuación, siendo así, ocurre que en esta ecuación, en la ecuación 4, todas son exógenas y ninguna está cambiando. A sub 0 minúscula no está cambiando
es igual al diferencial de y asterisco que es igual al diferencial de y asterisco que no está cambiando, es igual a A1 que no está cambiando, es igual al tipo de cambio, diferencial. Es igual al diferencial del tipo de cambio que no está cambiando, es igual al diferencial del precio internacional que tampoco está cambiando, es igual al diferencial del precio que tampoco está cambiando, ¿está bien? Es igual al diferencial de M que no está cambiando, es igual al diferencial de T que no está cambiando. Y eso es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿esta es mi respuesta? Sí, pero es incompleta. No está reduciendo, me está diciendo que el efecto de esta endógena se debe a esta otra endógena. Y ahí tengo un problema. Porque la pregunta es, dime qué pasa cuando se mueve R. Y acá yo no sé qué está pasando cuando se mueve R. Solamente me está diciendo que la balanza comercial se va a mover cuando se mueva Y. Pero yo sé que Y tiene esta forma. El diferencial de Y tiene esta forma. Y efectúo los reemplazos, entonces tengo, ajá, esta es la respuesta final. Esa es la respuesta final. Respuesta en la variable exógena que está cambiando. ¿Listo? Todo esto positivo, perdón, todo esto positivo más el diferencial y un detalle que también he observado. Y un detalle que he observado. Llegan hasta acá. El diferencial de la balanza comercial o exportaciones netas es igual a esto por el diferencial de R. Sí, eso es correcto. Pero en este curso, en economía, lo que necesitamos es identificar el efecto. Y ese efecto se define en o sube, o baja, o permanece constante. Y así como está, no hay respuesta. Así como está, nos dice que el efecto de X, el efecto de la tasa de interés sobre X es este. Pero no me dice si XN aumenta, XN disminuye, XN permanece constante. Porque las tres posibilidades pueden presentarse. ¿Qué le está faltando? Y esto de acá. Y el gráfico lo tenemos acá, ya lo hemos visto hacia arriba. R está en el eje XN, no. R está en el eje Y, no. ¿Qué pasa con la curva? No se mueve. ¿Qué pasa con la curva? No se mueve. Entonces, ¿pero por qué XN se deteriora? Ah, se deteriora porque Y está aumentando. Y XN es una curva que refleja la relación entre Y y XN. Entonces, efectivamente, sí hay un deterioro. ¿Listo? Observen. Observen. Y algo que ocurrió en el examen. Ya. Algo que ocurrió en el examen y tiene que ver, por ejemplo, con esto.
La pregunta era, muéstrame que la tasa de interés está aumentando. Perdón, dime qué pasa con la inversión. ¿Ok? Dime qué pasa con la inversión. Muéstrame gráfica o matemáticamente. Y ustedes deben recordar que no tenemos un gráfico de la inversión. Y ahí se presentó un problema. ¿Cuál es el problema? Que algunos hicieron este gráfico. Y efectivamente, este gráfico muestra que la tasa de interés está bajando. Pero con este gráfico yo no sé si sube o no la inversión. Yo sé, yo veo que está bajando la tasa de interés. Pero este gráfico no me muestra cómo sube la inversión. ¿Qué necesito? Necesito hacer mi ecuación. Y igual a I sub 0 menos BR. Y la diferencia es la manera más simple de demostrar. Muchos hicieron problemas, pero es lo más simple de decir. Dado que R es exógeno, ¿está bien? Dado que R es exógeno, ¿listo? Esta ecuación está bien reducida. Reducida en términos de la exógena, asumiendo que ¿ok? I sub 0 no cambia y B no cambia. Esa respuesta es cierta con este escenario. Y el tema que también puede ser solicitado, pedido es, ajá, dime qué pasa con el consumo. Dime qué pasa con el consumo. Y yo observo que dentro del consumo está Y, que es una endógena. Entonces, Y. Pero Y está antecedido por esta expresión. C1 por 1 menos T. C1 por 1 menos T, diferencial de Y. Entonces, esa es la respuesta particular, sí, pero incompleta, sí, porque me está diciendo que el consumo va a cambiar cuando Y cambia. Y eso va a ser así, asumiendo que, obvio, entonces el diferencial del consumo autónomo no cambia. El diferencial de C1 es igual a 0. El diferencial de T es igual a 0. El diferencial de C2 es igual a 0. El diferencial de Q es igual a 0. Y el diferencial de P. Todo eso es igual a 0. Pero esta expresión es incompleta porque no me está respondiendo el efecto de R sobre el consumo. Y yo sé que Y tiene esta forma. Reemplazo y ahí sí recién, observen, negativo. Todo esto es positivo y esto negativo, negativo con negativo, positivo. Ajá. Este es el efecto. Ojo. Este no. Ahí no me está diciendo qué pasa con Y. Claro, me va a discutir, pero profesor, Y se modifica por R. Cierto, pero ese trabajo no es mío, es tuyo. Tú tienes que demostrarlo. Yo no lo tengo que deducir. Pero, profe, ¿se entiende que Y varía? Claro que yo lo sé, pero justamente te lo estoy preguntando.
Y por último, no menos importante, el efecto sobre la masa monetaria. Y el efecto sobre la masa monetaria se va a deber a esta Y que es endógena y esta R que es exógena, que sí está cambiando. ¿Qué variables exógenas permanecen constantes? Eso se los dejo para ustedes. ¿Está bien? Pero, nuevamente, dime qué pasa con la masa monetaria atribuible a la variable que está cambiando. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? He quedado, creo que lo han visto en el chat de Preguntando al Profe, en que voy a enviar esta semana, probablemente hoy no creo, mañana o máximo el jueves, unos ejercicios preparcial. ¿Ok? Para que vayan viendo, resolviéndolos, ¿no? De manera que lleguen bien preparados para... Cada semana voy a enviar 2 o 3 en lo que resta del parcial. ¿Alguien me puede decir cuánto falta para el parcial? ¿Cuántas semanas incluyendo esta? ¿Saben? ¿Recuerdan? 4, 3 creo. semanas. Para el final, profesor. Perdón, para el final. 3 semanas para el final, incluyendo esta. Sí, incluyendo esta. Ya, entonces les voy a enviar esta semana 2 ejercicios, la próxima 2 y la próxima 2. 6 ejercicios en total para que vayan practicando, viendo la lógica de las preguntas. ¿No? Puede venir parecido en el final, puede venir alguno de ellos. ¿Listo? Ok, muy bien. La idea es que lleguen preparados, obviamente, al examen. Ok, déjenme, siempre es necesario dejar constancia de los que participan. Nunca se sabe. Déjenme pasar lista. Ok. Rápidamente, por favor, habilitan cuando yo les llame. Asistencia. A ver, por favor, habiliten sus micrófonos. Castillo, Eulogio, Hidalgo, Badajoz, Robles, Trejo. Castillo, Eulogio, presente. Perfecto. Robles Trejo, presente, profesor. Perfecto. Noa, Alania, Laos, Arquiño, Córdoba, Ciclén. Lizárraga, Nagama, Aquino, Alcántara, Abanto, Carranza. Tello, Acurio, Paz, Paulo, Jerónimo Flores. Tello Acurio, presente. Perfecto. Medina Aguilar, Ceballos Murillo, Jaime Chávez. Calderón Negra, Miranda Miyazaki, Chuquihuachca, Guamán. Meneses Sánchez, Goya Huacarachi y Tolentino Curo. Calderón Negra presente, por cierto. Calderón Negra. Tolentino presente, profesor. Tolentino presente, perfecto. Portocarrero Pérez, Dávila Collazos, Benavides, Guarizueca. Jara Moreno, Rayos Hoyos, Flores Prado. Ramos Hoyos presente, profesor. Ok, Flores Prado presente, profesor. bien. Aguedo Choque, Vázquez Bajonero, Sáenz Altamirano. Sáenz presente. Bien, Aguedo Choque presente, profe. bien. Iglesias Román, Militano, Portocarrero, Pintado Aguilar.
Pinto Aguilar presente, profesor. Iglesias Sí. presente, profe. Bien. Gutiérrez Parreño, Zulca Sánchez, Julca Ciesquén. Gutiérrez presente, profesor. ¿Quién? ¿Gutiérrez? Gutiérrez. ¿Aló? Gutiérrez, perfecto. Flores, Coapasa, Tuesta Cabrera, Romero Vázquez. Romero Vázquez presente, profesor. Bien. Morán Araujo, perdón, Morán Torres, Araujo Navarrete, Medina Montes. Medina presente, profesor. Bien. Finalmente, Robles Prado, Julca Guapaya, Salamanca Fernández y Medina Aldana. Julca Guapaya presente. Robles Prado presente. Salamanca. Medina ¿sí? Aldana presente. Medina, Salamanca. Robles también creo. Sí, presente. Perfecto. Muy bien, muchachos. Continuamos en la próxima sesión. A menos que tengan alguna pregunta. Gracias, Giordano. A menos que tengan alguna pregunta, lo dejamos ahí. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense. No, profe. ¿Listo? Nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego. Luego, profesor. Cuídense.